Y te decíamos que teníamos una nota muy importante también para analizar lo que dejó, ¿no? La movilización, la votación en el Senado. ¿Por dónde va la pista política? Claro, ahora, para después de dónde esto? va el eje y para ayudarnos a pensar la verdad que una periodista que admiramos mucho, que conocemos desde mucho tiempo, vos sobre Sí, todo. sí, nos conocemos mucho. Sí. Bueno, y te decíamos, es periodista, es C5N, Futurock, Radio 10, bueno, escribe en Página 12, así que leemos siempre, consultamos siempre sus columnas con asiduidad, así que saludamos a Paula Marusic. Paula, ¿cómo está? Lucho y Armando te saludan. Hola, Paula. Gracias siempre Hola. por atendernos. ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, Paula, ahí estuvimos leyendo atentamente también de tus columnas en Página. ¿Qué dejó para vos, en primer lugar, la derrota, digamos, vamos a ponerlo así, aunque parte de la ley tuvo media sanción, que es un engendro toda la ley, pero digo, en principio tuvo que sacar el capítulo, diría por ahí más polémico, la ley de tierras, después cayó lo de manejo del fuego, pero ¿qué deja para vos en términos, digamos, políticos esa suerte de derrota del gobierno? Mira, yo lo dividí en dos, ¿no? A ver, por un lado, para mí el gran hallazgo de toda la pelea y todo lo que fue, digamos, la rosca y la bandera de Malvinas en la semifinal del mundo y las marchas, me parece como que que el gran hallazgo es la revelación de que tenemos un presidente ante Argentina, ¿no? Que esto para mí no se veía con tanta claridad. Nosotros hace mucho tiempo, bueno, todos los que estamos como de este lado del mundo, veíamos advirtiendo que quieren vender el Karen 25, que la energía nuclear, que no puede ser, que el decreto, pero es como que no terminaba de entrar, ¿viste? No entraba, me parece que no se terminaba de ver con la dimensión y con la magnitud que se vio la semana pasada, que hay un presidente dispuesto a vender el país. Me parece que eso en términos conceptuales es tremendo. Quizás hasta pueda ser una mirada precipitada, pero para mí hay un parteaguas después de lo que deja esta ley. A mí no me gustan las lecturas que dicen que la volteó Emilia Mernes y que esto es él, porque conozco mucho todo lo que se trabajó políticamente detrás. Pero que Emilia Mernes y Tino Stoessel se estén dando cuenta y alertándole a pibita de 15 años, quizás mega despolitizada, que el presidente va a vender el país, es un montón, ¿no? Entonces, por un lado me parece que eso es una instalación muy potente. Lo veía en alguna encuesta el fin de semana que decía que hay un 70% casi de la gente que cree que Milei es antipatriota. Y no hemos tenido presidentes, había pensado en Menem quizás para hacer una comparativa, pero esto me parece como un velo que se corrió. Después, en términos políticos, a Milei se le rompe un poco la alianza con los gobernadores a partir de lo que deja esta ley, una ley que se le empieza a desmembrar, y ellos dicen, para no mostrarse tan derrotados, que a la Casa Rosada ya no le interesaba tanto. Entonces, veo como que dejaron de hacer pinzas con los gobernadores, y ese vacío lo aprovechó el peronismo muy bien. Ahí estuvieron articulando muy bien Sergio Massa, Guadalupe Pedro, Juliana Di Tulio, Máximo Pienso, bueno, hablan todos, con todos los que tenían que hablar, hace tiempo lo venían hablando, y dieron vuelta a la voluntad de los gobernadores. Y eso ya tiene ahora un efecto inmediato, parece que siempre es miércoles, los gobernadores se van a juntar para decirle al gobierno que no le quiere votar la reducción del régimen de zona fría. Entonces le empieza a generar una serie de dolores de cabeza, que es un preaviso muy importante a decirle, si no vamos por esto, probablemente no vayamos ni por la reforma política, ni por el presupuesto 2027, con lo cual digo, se le armó un problema que no tenía Milei con esta ley, ¿no? Por un lado, como decíamos, la alianza política de quienes lo sostuvieron y fueron los más colaboracionistas hasta acá, y por el otro lado, ya te digo, una suerte de revelación, un principio de revelación ante la sociedad, que bueno, tenemos un presidente que está dispuesto a vender el país, y eso me parece muy potente.
Y desde el punto de vista de la oposición, lo que llamó la atención, no sé qué opinión tendrás o data, respecto a la irrupción de Massa. Ujú. ¿Qué ves ahí? ¿Qué se ve? ¿Qué se dice respecto a Sí. Massa? Mira, Massa estratégicamente está calladito, pero labura 100%. Lo que yo sé es que es un tipo que todos los días está llamando a las CGT, a los diputados, a los gobernadores. O sea, él nunca abandonó su trabajo de roca política. Ya para cuando empezó a instalarse la idea de la reforma política, porque se acuerdan que hubo un momento en el que nos dijeron Milei va a reelegir y va a cambiar el tema de va a eliminar las PASO, lo van a apoyar todos los gobernadores y por eso ya está, va a reelegir. Bueno, en esos días Jaldo, el tucumano Jaldo, que vino haciendo todo lo que pudo al gobierno, se pronunció en contra de las PASO. Y ese pronunciamiento, lo tengo chequeado, lo gestó Massa. Massa, que a los diputados les pregunta si hablan con los gobernadores le dicen que con Jaldo hace tiempo que no hablan, y él los llamó y le viene diciendo a estos peronistas del norte, podemos meter ahí a Jaldo, Jalil y también a Gustavo Sáenz, que el gobierno les vende chupetines de madera, que no le van a dar nada, que la colectora no implica nada, con lo cual ese diálogo ya venía. Se termina de profundizar esta semana cuando vimos que me cuenta que el tipo estaba en su oficina del Libertador con la lista, una virome, puchos, haciendo todos los llamados que tenía que hacer. De hecho, parte de la data de Joaquín Venegas Lins, que llega a todos nosotros como una suerte de lobista, asesor para extranjeros multimillonarios de venta de tierra, se genera alrededor de Sergio Massa, empieza a distribuir él, con lo cual sí, fue un participante muy activo. Massa siempre quiere ser presidente, Massa quiere ser presidente. Claro. Ahora, el tipo sabe de tiempos y será nuevamente un candidato si tiene chance, no si no la tiene, ¿no? Me parece que eso hay que tenerlo presente, porque obviamente es un jugador de peso y cuando aparece todos decimos, uy, está Massa. El gobierno mismo ahora dice esto, lo que Massa. Y bueno, sí, parte de eso hay, pero hay que ver si le da para algo más que no sea para hacer este tipo de política. Ahora, además de esta coyuntura que mencionabas y demás, está también la propia interna del gobierno, que es bastante compleja. Ahora todos lo miran a Sturzenegger como parece, ¿no? El gran responsable de la derrota política del gobierno. Está claro lo que es Sturzenegger, ya lo conocemos, tiene una trayectoria en ese sentido muy coherente durante tantos años, pero hubo también una serie de cuestiones previas a la ley, que por ejemplo vos mencionás también en una de las notas, el tema del decreto para desregular el servicio de practicaje de los puertos, que paralizó todos los puertos y tuvieron que dar marcha atrás. Entonces también, digo, más la interna del gobierno, Sturzenegger y demás, también se está chocando con una resistencia que va siendo un poco más articulada, porque creo que también lo que pasó en la calle el otro día es central para comprender también parte de lo que viene después. Ahora, digo, también, ¿qué va a pasar también con porque esta ley ahora tiene que ir a diputados, entonces ahora se avisora que se vaya a tratar, se tomó nota también de la enorme resistencia que hubo en las calles, de la enorme represión que hubo también, digamos, ¿cómo analizas todo ese contexto también? Mira, en cuanto a Sturzenegger, ellos lo que te dicen es que todo lo que Sturzenegger presenta tiene el aval del presidente, ¿no? Y como que por eso se cubre. Ahora, había, sobre todo a fines de la semana pasada, como una cosa de decir, bueno, parece que la agenda de Sturzenegger está siendo demasiado practicable y está generando problemas. Ahí entraba lo que vos estabas contando de los prácticos de los puertos, que se le armaron un estrecho de Dortmund a Milei. Y después también este decreto que iba a regular la industria de los libros, bueno, toda una cantidad de cosas muy problemáticas que el gobierno está diciendo, bueno, bajemos un cambio con la agenda de Sturzenegger, lo cual me parece una buena noticia. Los ruidos que escuchan es mi bebé Francisco. Sí. Pero por otro lado, en cuanto a la ley llegando a diputados, sí, se cumplió con la formalidad. A mí lo que me decían es que probablemente la van a planchar un tiempo. Ese tiempo puede ser de mínimo un mes,
y de máxima que no salga nunca, ¿no? Un poco porque, como les decía, llega con una redacción que no es la que quieren, y van a tener un plafón, decir, bueno, la cambiamos y que vuelva al Senado. Claro. Y otro poco porque lo que les quedó, y para mí hay que prestar mucha atención a esto, que son los desalojos express, pueden generarle un monstruo al gobierno. Cuando digo un monstruo es los desalojos express sobre una población que tiene 10 millones de inquilinos, 20 millones de personas endeudadas. Se le puede venir un problema grande al gobierno si se meten con ese sujeto político, que son los inquilinos que no están llegando a fin de mes y que se pueden ver desalojados en 3 días. Entonces, la verdad es que todo indica que ahora van a ir con una agenda más que no es que no sea mala, porque la verdad que la reforma del Banco Central, si te pones a leer la letra, es tremenda, pero van a ir de vuelta con esa agenda que no se entiende bien qué es, y que la sociedad pasa un poco más inadvertida, que a los gobernadores quizás no les cuesta tanto acompañarla, y ver si pueden recuperar el vínculo con los gobernadores. Parece que esto de la extranjerización de tierra por un tiempo, digamos, queda en boxes. Una pregunta respecto a esta situación favorable para los que estamos de este lado. El tema de la CGT como parte del panperonismo, ¿no sería el momento de aprovechar e ir a fondo? Porque el gobierno se lo ve muy endeble en este momento. Y la CGT prácticamente no apareció en este terreno de disputa en estos días. Mira, no apareció, y por otro lado, un poco lo pienso en voz alta, porque yo venía pensando bastante en qué bien salió lo de la extranjerización de la tierra en cuanto a instalación, en cuanto a llegar a la sociedad, para contrastarlo con lo mal que salió la reforma laboral, ¿no? En el sentido de, le dio pelota a la reforma laboral. Pasó, o sea, uno mira cómo pasó la reforma laboral y dice, ¿cómo puede ser que la Argentina haya pasado esta reforma laboral? Y bueno, ahí hay responsabilidad de la CGT, de la dirigencia política. Bueno, obviamente no tuviste el impulso de todas estas figuras ahí traccionando. La CGT viene un poco remolona, por ponerle una palabra. Sí, fue muy generoso. Claro. Sí, yo no tengo mucha esperanza, la verdad, de lo que vaya a hacer la CGT, más allá de que el otro día estaban acompañando, pero me parece que la potencia está viniendo de otros lados, ¿no? Digo, bueno, ahora al 12 hay un paro universitario. Sí. Ya te digo, todo este nuevo sujeto para mí que son los diputados, yo le prestaría atención, ¿no? O sea, uno nunca sabe dónde puede venir un chispazo, pero cada día pienso que va a venir menos de la CGT o del movimiento sindical organizado. Clarísimo. ¿No? Esa es mi sensación. Y ahí, una última, Paula. Perdón. Ahí también está en el tapete, digamos, la discusión sobre el superrigi, ¿no? Que también es medio como una ley que es complementaria de todo este otro engendro de esta otra ley. Entonces, eso se va a discutir, se va también a plantear como parte de la agenda del gobierno o no, o esta derrota, digamos, sobre los capítulos que ellos querían impulsar claramente, que la ley de tierras y demás, el superrigi pareciera complementario a todas esas leyes, digamos. ¿Ahora también van a insistir con eso o, dado esta coyuntura, van a ir, como vos decías, por otro lado, el tema reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y más, que para la agenda del gran público pareciera algo bastante más lejano? ¿Cómo lo ves vos eso? Mira, esto es en diputados, ¿no? Lo que yo te decía, la reforma del Banco Central. En el Senado, el superrigi ya arrancó a discutirse de vuelta. En comisión la semana pasada, el miércoles, hubo una reunión por el superrigi. No, ellos lo van a intentar. El superrigi lo van a intentar porque el relato libertario es como el instrumento para inversiones, y los gobernadores ya ayudaron en diputados, entonces creo que piensan que van a volver a tener su apoyo en el Senado. Es muy problemático el superrigi, como bien vos decías, tanto la inviolabilidad de la propiedad privada como la modificación de la ley de glaciares y la ley de sociedades autónomas, que esta semana va a empezar, hoy debería empezar a pasar en el Senado, nadie lo bajó, con lo cual, ¿qué pasa? Porque es un proyecto de Sturzenegger para que en el país se puedan inscribir jurídicamente sociedades
que son manejadas por algoritmos, imagínate del sitio que estamos hablando. Bueno, estas 4 leyes nosotros venimos diciendo hace bastante que son el andamiaje normativo para venderle el país a los tecnorricos, ¿no? Bueno, ahora que nos salió la inviolabilidad de la propiedad privada, el Superengi, yo tiendo a creer que lo van a terminar de aprobar. Que también es una ley que tiene nombres y apellidos muy concretos, ¿no? Sí, Peter Thiel, Elon Musk y todos ellos, que es tremendo, ¿no? Porque le dan más exenciones impositivas que una pyme de mundo, digamos, ¿no? Quedan ellos habilitados a litigar en tribunales internacionales, ¿no? Es una pérdida de autonomía de las provincias, de soberanía del país, y en términos hasta incluso de fiscalistas, ¿no? Digo, el peor daño entre 2029 y 2030 lo va a tener el próximo gobierno, porque esto va a tener un costo fiscal, perdóname, toda esa guita a lo que más plata tienen. Entonces, sí, es una ley espanosa, así como lo fue el RIGI, que es muy dañina y encima tampoco trajo tantas inversiones. El Super RIGI es peor. Claro. Pero bueno, tiene un caminito iniciado que yo creo que el gobierno se va a tratar de tirar a la pileta. Más allá de que en lo inmediato, yo te decía, está la prioridad del gobierno, que es por obsesión de Milei, la reforma de la Carta Orgánica. Obviamente la reforma política ellos la van a querer sacar porque creen que es también la herramienta necesaria para poder ganar la elección, para poder elegir. Y por último, el presupuesto, que siempre es importante porque es el indicio que le tiene que dar el Fondo Monetario Internacional, están haciendo los deberes. Claro. Esta es como la agenda prioritaria, pero el Super RIGI teniéndolo medio ahí a la mano, yo tiendo a creer que va a salir. Bueno, Paula, como siempre, muchísimas gracias y bueno, en algún otro momento te molestaremos nuevamente. Muchas gracias, Paula. Siempre a disposición. Dale, bueno, un gracias. Abrazo grande. Un abrazo.